Bueno, me llamo Carlos Nuevo Vocal, soy el cronista oficial de Viveiro, es decir, el historiador local para entendernos. Bueno, un cronista, aunque puede parecer algo de modé, porque hubo unos años, sobre todo a principios del a finales del siglo XX, en que los cronistas parece que eran como los súbditos locales, como unas personas que quedábamos un poco fuera de la historia científica, digamos, de la historia de verdad, y somos unos personajes que tenemos un valor importante en cuanto a conservar las costumbres, tradiciones y historia de las localidades donde vivimos. Es decir, que seríamos en este sentido pues como los guardianes de la memoria, en todos los sentidos, ¿no? Y en el caso de Ibeiro, pues particularmente. ¿Por qué? Porque Ibeiro es un pueblo con más de 900 años de historia escrita. Evidentemente que hay ya muchos aspectos desde la prehistoria, ya de la época del Paleolítico, el Neolítico, de la Edad de Hierro, con los castros, la cultura castreña, y después, evidentemente, con la romanización, con las invasiones, con los normandos y los árabes, y por último, con la recreación del Viveiro actual, que partiría de un Viveiro de base medieval, es decir, una monarquía interesada en reforzar unos núcleos históricos para hacerle frente a la nobleza de la época. Estoy hablando de tres ejemplos urbanos en la Mariña Luesa, que serían, por un lado, Mondoñedo como centro episcopal, como obispado, en Ribadeo, aunque tiene una historia distinta en cuanto a que acaba en manos de los señores, y Viveiro como plaza militar principalmente y comercial, que nace fundamentalmente para regir un amplio interlán agrario con distintas poblaciones alrededor y al mismo tiempo para aprovechar los recursos marítimos del mar Cantábrico primero, con conexiones con toda la cornisa cantábrica, y posteriormente, a partir del siglo XIII, XIV y XV en adelante, es decir, de la Baja Edad Media hasta la Edad Moderna y hasta hace muy pocos años, para aprovechar todo lo que es la fachada atlántica, por un lado, y sobre todo las relaciones con el norte de Europa. Aquí en Viveo siempre decíamos aquello de linda al norte con Inglaterra mar por medio, en los documentos notariales, igual en Ribadeo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el mar siempre trajo todo, ¿no? Incluso yo siempre digo en plan de broma que los niños de Viveiro y las niñas no venían de París, sino que venían en los vapores de carga general, en el Landro, en el Villarramiel y otros, porque venía todo por mar, en un momento en el que las comunicaciones terrestres eran muy deficitarias. Es decir, no somos periféricos como pensamos. Hoy en día tenemos unas comunicaciones terrestres malas, que son un poco la espada de Damocles que estamos viviendo, ¿no? Debido a que la autovía del Cantábrico pues no pasó por Viveiro ni por Ribadeo, sino que pasó principalmente por Lalín y por Villalba. Fue una cuestión política en su momento que yuguló totalmente a la Mariña, igual que en el siglo pasado, en el antepasado, en el siglo XIX, también influyó mucho negativamente la tardía llegada del tren estratégico de la costa, el actual FEBE. Es decir, que el tren estratégico de la costa, que estaba proyectado a partir de 1880 y pico, pues llegó a concretarse en 1960 y pico, lo cual dio lugar a que todo el corredor, desde Ferrol, Ortigueira, Viveiro, Ribadeo, Oviedo, Gijón, pues quedara yugulado, cuando por ahí se podían unir las minas de Asturias de carbón con las minas de hierro de la Mariña, tanto de Ribadeo como de Viveiro. Y evidentemente con todas las ligas agrarias y más que agrarias ganaderas, con toda la ganadería principalmente de bueyes que iban para los mercados de Madrid y Barcelona. Y en este caso, pues ese tren que nació como estratégico de la costa, bordeando toda la costa principalmente como un tren militarizado, en el momento que apareció la aviación, que no contaba con ella como invento, pues dejó de tener el valor estratégico. Y entonces, ¿qué pasó? Se fue retrasando año tras año hasta que llega tarde, mal y arrastro y pierde la funcionalidad que tendría en su momento. Eso fue un aspecto a nivel comunicacional muy importante. Mientras la Mariña, y Ibero en particular, siempre funcionó en virtud del mar. Como decía antes, el mar nos traía todo, porque nosotros estamos enfrente de la estaca de Bares, un nudo fundamental de comunicaciones entre el Cantábrico y el Atlántico.
y un nudo estratégico. La propia base de americanos, que se desmanteló hace unos años, en las dos guerras mundiales, pues fue algo fundamental en cuanto a las guerras de submarinos de aliados y germanófilos, y al mismo tiempo pues un paso histórico de siempre. Es decir, que Viveiro, que fue provincia marítima del Cantábrico muchos años, con ayudantía, comandancia marina en Viveiro, abogado, es decir, escribanos, todo el organigrama a nivel de las protestas de mar que se producían por cuestiones de corso de los piratas que atacaban a los barcos españoles o gallegos en época de guerra con Inglaterra o con Francia principalmente, pues todo ese tipo de barcos holandeses, franceses, de todo tipo, pues en caso de cualquier derrota o avería marítima, venía a Viveiro. Ujú. Y después un comercio incipiente muy importante, porque Viveiro desde la Edad Media vive principalmente de dos aspectos. Por un lado, de la pesca y por otro lado del vino, curiosamente. La pesca salada, que se exporta para las Castillas principalmente, por mar en muchos casos, también por tierra con los maragatos, y después el vino de la tierra, que copaba los mercados de Europa, sobre todo durante y a partir de la peste negra, como un momento que la cerveza aún no invadiera los mercados y claro que el vino tenía unos aportes proteínicos importantes. Sabemos, por ejemplo, que ya en el siglo XIII, hacia 1200 y pico, en los mercados de Bordeaux, de Burdeos y en otros sitios de Europa, pues llegaban las cocas y las naos de Viveiro, con vino propio de aquí, que estaba en monocultivo en el Valle de Viveiro, hasta el punto de que la ganadería quedaba reservada exclusivamente para las zonas altas. Eso da lugar, evidentemente, a un comercio importantísimo y al mismo tiempo a la aparición de cuatro gremios. Las calles de Viveiro son mayoritariamente gremiales. La calle dos Ferreiros, de los herreros, la calle de la pescadería, de los pescadores, la calle de la zapatería, de los zapateros, la calle de la betacería, de los curtidores, etcétera, etcétera. Es decir, que estaba todo regulamentado, vamos, estaba todo ordenado en Sí. virtud de ese comercio que entraba y salía constantemente. ¿Qué pasaba? Que la falta de un gran puerto, había un puerto natural, evidentemente, en Celeiro, que es el gran puerto pesquero y sigue siendo hoy en día, y el puerto de Viveiro. Pero esa falta de un puerto con unas condiciones de calado importantes no se dio nunca, hasta la actualidad. Y eso también fue muy negativo. ¿En qué sentido? Que aunque en Viveiro siempre comerciamos mucho con todos los países nórdicos, constantemente, no fuimos capaces de sacarle todo el partido que tendría, porque lo único que hacíamos era comprar productos ultramarinos, digamos, desde azúcar, cacao y demás, o también vender abastecimientos propios, ¿no? De aquí, para los barcos y demás. Pero no tuvimos la capacidad de tener ese gran puerto, que sería lo que nos daría una riqueza importante, ¿no? De todas formas, hay que decir que durante la Edad Media Vivero es un burgo, una villa, dependiente del rey, que siempre quiere ser realenga, porque claro, no era lo mismo depender de los señores que depender directamente de la realeza. Tendría muchas prerrogativas más, los habitantes, los villanos, vivirían mucho mejor, evidentemente, que bajo un dominio señorial, y los señores de la época, que eran señores de horca y cuchillo, que se decía, con cárcel propia y legislaciones propias, pues estaban en los alrededores de Viveiro, en distintas zonas de Viveiro, como Silán, por ejemplo, Muras, como Orol, en el caso de Bravos, la ferrería de Bravos, en Suegos, los Montenegro, en Landrove, que era coto propio, etcétera, etcétera, o en Covas inicialmente, ¿no? En Grallada. Entonces estos señores pues son los señores que dominan durante la Edad Media. Llámense los Andrade, de Betanzos, los Pérez de Ribeiro, que son propios de aquí, los Pérez de las Mariñas, de Betanzos, o un Pardo de Cela, tan popular y conocido por su muerte trágica durante la Edad Media y el poder que llegó a alcanzar, ¿no? Pero los de Ribeiro nunca quisieron saber nada, ni de señores, ni de la Iglesia, que también detentó Viveiro inicialmente, como un poco como una especie de árbitro entre los señores y la monarquía. Y llega un momento que los de Viveiro, que fueron excomulgados dos veces por parte de la Iglesia, el Concello, precisamente por oponerse a ese dominio señorial tan importante, lo que buscaron siempre fue estar al lado de la monarquía para gozar de sus derechos, no digamos ciudadanos cuando llegara la Revolución Francesa, pero Claro. sí de pueblo, de villa. Pero llega un momento
que se va a dar un paso más adelante. Y al final de la Edad Moderna, es decir, a finales del siglo XVIII, pues va a aparecer un nuevo sector comercial importante, industrial, que es el trabajo del lino. El lino como fibra Sí, natural, sí. como fibra de tejidos, que viene de, curiosamente, hay producción propia del país, otra producción también que traen los maragatos, esos maragatos que llevaban esa pesca a Castilla, vuelven cargados con lino y con otros productos de Castilla, que aquí no había. Y entonces, curiosamente, ese lino que se produce aquí junto con el castellano se va a complementar mayoritariamente con el lino de Riga, de los países nórdicos, que vienen barcos holandeses, ingleses y demás en la primavera. Cuando el tiempo es estable en el mar, pues viene en grandes pacas, para entendernos, y ese lino pues, se comercializa en Viveiro y lo trabajan principalmente las viudas y las mozas, las mujeres casaderas, las chavalas jóvenes, ¿no? Van a hacer una pieza de lino, lo llevan al fiado y una vez que construyen, que elaboran, que tejen esa pieza, cobran por ella y pagan lo que debían por el lino en rama. Este negocio fue muy importante y dio vida a Viveiro durante muchos años hasta que llega la competencia del algodón de las colonias americanas, que entra por el contrabando inglés por las playas y acaba con el lino como industria, digamos, de domestic system, de sistema doméstico, sistema fabril, pero totalmente en casa, con una simple señora que trabaja con un telar. Eso, a partir de ahí, y junto con otros aspectos que sería más largo de contar, va a dar lugar a una crisis importante. Una vez que entre el cólera morbo, que cambia el clima, pues a partir de la década de 1850, para entendernos más o menos, se va a producir una crisis económica fuerte. Y esa crisis, que va a durar unos 7, 8, 10 años, se va a solventar o se va a superar gracias a la iniciativa de la pequeña burguesía o de la burguesía comercial de Viveiro, que va a buscar nuevos sectores productivos. Y el nuevo sector productivo que va a aparecer va a ser principalmente aprovechando los cambios que se dan en la pesca, con la liberación de la matrícula del mar y con otros aspectos a nivel que beneficiaron la inversión en el mar, que hasta ese momento no se podía hacer, pues a partir de ese momento van a nacer, digamos, el nuevo sistema salazonero. La salazón existió siempre, evidentemente, históricamente, pero a partir de aquí, la llegada de nuevos aportes industriales, principalmente catalanes, que vienen del Principado, invierten en Galicia, que van a cambiar el método de salazón, del método tradicional gallego al método del prensado, para entendernos, pues va a dar lugar a la aparición de una cantidad ingente de fábricas, de pequeñas fábricas familiares que llenan toda la costa para trabajar la sardina prensada, que va a ser el pan de los pobres, principalmente lo que van a comer a diario junto con las castañas mayolas, en Levante. Es decir, todos obreros, el proletariado levantino y de Cataluña, pues comía sardinas arencadas, que se llamaban, ¿no? Que no eran arenques, eran al método como si fueran arenques, junto con castañas secas, pilongas. Y entonces esto pues va a dar lugar a una riqueza importante en Viveiro. Y ese sector productivo va a durar hasta bien entrado el siglo XX, hasta 1916, 17 y 18, que es el final ya de él, y a partir de ahí va a aparecer un nuevo sector productivo que va a ser el sector conservero, es decir, las conservas en aceite, de oliva principalmente, que va a ser el que va a suplir a esta salazón. Al mismo tiempo, antes también nació, junto con el sector de la salazón, nace el sector de los cueros, que también venía de la Edad Media y de la Edad Moderna, pero ahora en plan industrial, y en muchos casos con cueros traídos de América, en este caso de Uruguay y de Argentina, que venían con sal y se preparaban aquí. Son las fábricas de tenerías. Estos cueros se vendían para afuera, se exportaban. Después también hay un sector importante que es el único, junto con la pesca, que pervive, que nace también en esos años finales del siglo XX, perdón, del siglo XIX, principios del XX, que es el sector forestal, que es el que está totalmente vivo. Y junto con este, pues está otro sector importante, que fue el sector industrial, sobre todo a través de las minas de hierro de la Silvarosa. La Silvarosa, que es una mina que tiene más de 25 kilómetros de largo, desde Viveiro llega a las estribaciones de Ortigueira y Das Pontes, es una mina de hierro que se explota durante distintos años, empezará ya en la época de Sargadelos, con el Marqués de Sargadelos,
en el siglo XVIII y aún tiene cantidad de mena que en la actualidad no se explota, pero están ahí. Pues va a dar un impulso importante a la industrialización en Viveiro, junto con las conserveras, y después va a aparecer un nuevo complejo muy importante, que es el complejo de Barro Chavín, que nace a partir de 1896 en Chavín, al lado de Viveiro, a 6 kilómetros escasamente de Viveiro, que nace como fábrica de lienzos, precisamente, de velámenes para barcos, de lonas, de ropa, de calcetines, de calzoncillos, camisas y camisetas, y al mismo tiempo como fábrica de luz. Y también, andado unos años más tarde, como fábrica de automóviles, es decir, que de carrocerías de automóviles con la patente industrial de Dion Bouton de París. En este caso, pues es una industria que llega a emplear a más de 300, 400 empleados y dura, ya digo, desde 1904-5 hasta la década de 1980 y pico, 83, 84, que es cuando cierra. Después se convierte en Hidrofersa, parte de los talleres, y en la actualidad Hidrofersa pues acaba de cerrar hace muy poco. Pasó lo mismo con el sector conservero, un sector que empezó en 1902, la primera fábrica de conservas de, de escabeche, después hay de todo tipo de conservas en aceite, porque después del escabeche se evoluciona a la sardina, evidentemente, y a los túnidos, al bonito y demás, ¿no? Y al chicharrón. Y llega un momento que esas fábricas, que llega a haber más de 23 fábricas familiares y 4 filiales, porque aquí estuvieron Albo, que acaba de cerrar, la última que cerró, Alonso, Rivas y Alfageme, fábricas de Asturias y Vigo. Es decir, que en este caso venía aquí, ¿por qué? Porque los cardúmenes de pesca todos, durante principios del siglo XX, años 30, 40, que son 50, 60, que son los años de gran auge, pasaban casi al lado de Viveiro, por la isla de Colleira. Es decir, no había que ir a pescar los túnidos como hoy tan lejos, ¿no? Y entonces, en un momento en que no había hielo para conservar la pesca, pues se elaboraba casi todo aquí en fábricas familiares que tenían mucha potencia y en fábricas de filiales que después volvían a enlatar, salían enlatados en grande o en toneles de madera y una vez en Vigo o en Asturias lo reabrían y se metía en latas pequeñas, ¿no? Y fue un proceso importantísimo que dio vida a cientos de mujeres principalmente y hombres que trabajaban la conserva y al mismo tiempo a una flota de pesca realmente importante que aún sigue existiendo en la actualidad con Porto Celeiro, con la pesca de la merluza actualmente. Pero en la época de los túnidos, ya digo, y el chicharrón y demás, pues tuvo siempre vivero, la pesca siempre fue la gran punta de lanza, ¿no? En la actualidad estamos con una pequeña crisis importante porque dependemos mucho de aluminio, que está en stand-by, a ver cómo se resuelve. Ahora mismo está con parón técnico. Y también se cerró, perdón, se me escapa el gallego a veces, Vestas, ¿no? Vestas, que era una empresa también nórdica, que daba puestos de trabajo importantes. Y estamos en un momento un poco de regresión, pero esperemos que seamos capaces de remontar. Hay que decir que históricamente Viveiro sí tuvo algo importante, fue que siempre fue capaz de remontar todo tipo de crisis. Es decir, los empresarios o burgueses de la época fueron capaces siempre de reconvertirse. En el momento que tocaron fondo con cualquier crisis, pues buscaron nuevas salidas económicas, ¿no? Fuera de esto, de la cuestión económica, que es importante, hay en Viveiro un comercio minorista también destacado, sobre todo en el centro, el casco histórico, a nivel servicios, a nivel hostelería, a nivel turismo, gastronómico y sobre todo vendemos también mucho turismo. ¿En qué sentido? Que gozamos de unos paisajes realmente espectaculares. Tenemos muy cerca todo, playas, calas casi vírgenes, sin apenas, algunas con difícil acceso, lo cual están mejor conservadas, y al mismo tiempo pues también unos paisajes naturales espectaculares en los montes de Viveiro, es decir, que somos muy privilegiados. ¿Qué nos falta quizás? Pues venderlo un poco mejor, tanto a nivel turístico como paisajístico, como ambiental, como a nivel industrial. Tendríamos también que elaborar más la pesca. Es decir, esa pesca que sale para Mercamadrid diariamente, en camiones de aquí, según viene la pescada es la merluza, pero en lugar de ir a un puerto solo, que tendríamos que ir a un puerto, un macropuerto, en la Mariña, porque así uniríamos la Mariña con el eje europeo. Hay que darse cuenta que, como decía antes, estamos a un tiro de piedra
de Europa, tanto de Francia como de Inglaterra, y ahora mismo los ejes económicos no pasan por la Mariña, por desgracia, pasan por Madrid, totalmente con la historia centralizada constantemente, desde los Borbones principalmente, y pasan por otra coordenada que sería la coordenada de Aragón-Levante, principalmente, Cataluña también, ¿no? Y parte de Euskadi, evidentemente, ¿no? Pero nosotros quedamos un poco, ahora mismo somos periféricos cuando estamos más centrados que nadie. Es decir, cuando somos más europeos que nadie, curiosamente somos periféricos por las malas comunicaciones terrestres que tenemos. Cuando el mar periclitó en cuanto a comunicaciones, por la falta de calado que tenemos en las rías. Otra cosa importante que tendríamos sería que mirar muy bien la ría de Ibeiro, que el exceso de rellenos que hubo para ganarle terrenos al mar y la falta también hasta hace pocos años de depuradora, ahora se le metió mano ya a la depuradora, pero tendríamos que volver a cuidar la ría y cambiar alguna normativa de forma que las pescas tradicionales se volvieran a poder realizar con métodos tradicionales que eran tremendamente positivos, porque aunque eran de arrastre, estaban dando vida constantemente a los fondos marinos que hoy son fango. Fuera de eso, el vivero casco histórico, que es precioso, que es un vivero ecléctico, con muchos estilos arquitectónicos distintos en cuanto a viviendas, edificios y demás realmente bonitos, pero tenemos un problema, que está semi-habitado. El nuevo vivero está saliendo para afuera. La gente pasó muchos años viviendo aquí en condiciones estrechas por las casas tan pequeñas que eran, y después de ahorrar pues fueron a nuevas zonas con nuevos edificios más altos, ¿no? Pero el casco histórico es realmente algo impresionante en cuanto a disfrutar de él, de belleza, de tranquilidad y demás, de ocio, ¿no? Tendríamos que rehabilitar gran parte del casco histórico, hacerlo accesible para la gente joven principalmente, y que esa gente joven, aparte de encontrar trabajo en Viveiro, que fuera capaz de establecerse aquí, sobre todo gente que acaba sus carreras y que no acaben en las grandes ciudades, ¿no? Es decir, y gente que estuvo aquí de toda la vida, una vez jubilados, que vuelvan al terruño natal, ¿no? Eso es fundamental. Entonces ese viveiro, pues habría que restaurarlo, habría que dar facilidades, y al mismo tiempo tendríamos que ser también tener muy agudos, muy perspicaces en cuanto a crear una red de museos importante, que no tenemos. Una red museística para que los turistas que vengan aquí, que no permanezcan una semana, sino que en caso de que llueva un día, que y aparte de la gastronomía y el paisaje y el patrimonio que vendemos, que pueda disfrutar también un poco de nuestra cultura, que la tenemos importante. Aquí nació Maruja Mayo, Luis Tobío, los Vilar Ponte, etcétera, etcétera. Tenemos personajes de primer orden, ¿no? Manuel Bujados, artista, etcétera, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo, pues tendríamos que tener también un desarrollo de la red de viviendas, ya digo, porque ahora mismo alquilar en vivero es difícil. Y en el verano tenemos una población que triplicamos población. Entonces necesitamos, de cara al futuro, ser capaces de asumir estos retos todos que tenemos ahora mismo, ¿no? Yo soy positivo por naturaleza, ¿no? Más que nada porque pienso que la gente de Ibero fue siempre una gente espabilada, sobre todo con muchas habilidades, capaces de cambiar de unos sectores productivos a otros, como te decía yo. Cuando se arruinó el sector del vino y parte de la pesca, se pasó a otros sectores, el del lienzo, pero esa gente que era muy hábil, que trabajaba el vino, aplicó esos conocimientos en la pesca. En cuanto a las banastas, a las basterías, las banastas que se hacían en el vino, para las vendimias y demás, se pasaron a hacer para la salazón. Y esa gente hábil de Chavín, de la fábrica Chavín, que después fue para Lúmina, que era gente que eran maestros industriales, que era gente con formación, que eran capaces de construir un automóvil completamente, si fuera necesario, todo tipo de piezas. Esa gente, pues no se pueden perder esos saberes, ¿no? El gran problema es que cada vez que se cierra una fábrica o cualquier entidad fabril, pues se pierden los saberes. Cerrar las fábricas de conservas, cada fábrica tenía una especialidad distinta. No eran lo mismo las anchoas de fulanito que las de menganito, o el bonito de perenganito que el de fulanito. Entonces, ¿qué pasaba? Había tiempos de cocción, trucos y demás. Y eso si se pierde no se recupera. Por eso es muy importante recogerlo y sobre todo que no se pierdan los saberes. Otro aspecto importante es que el Valle de Ibeiro, que fue un valle, ya digo, vitivinícola, que ahora está en gran parte dejado un poco sin más, con un polígono que no arranca, no acaba de arrancar, pero es un valle riquísimo en fruta. En Viveiro hay más de 20 o 25 clases de manzanas diferentes, que acaban en sidra en Asturias siempre.
pero unas manzanas riquísimas, algunas súper buscadas, y como las manzanas, pues hay peras como las peras de Raquel o de Urraca, que son pequeñitas, pero con un sabor excepcional. Hay que saber vender y hay que volver, ya digo, a buscar salidas, sobre todo para tener salidas de todo tipo. Hay otro tipo de industrias, como pueden ser las industrias cerámicas con regal, que está jubilado pero sigue trabajando en plan artesano y que puede dar mucha vida en cuanto a las interacciones, en cuanto a los contactos, porque unas industrias llevan a otras. Pues hay cantidad de piezas que hay que comprar fuera que se podían producir aquí perfectamente y eso daría lugar a que la chavalería de aquí pues diera un plus de trabajo importante, ¿no? Lo mismo a nivel ambiental, tenemos que cuidar mucho las playas, la cuestión ambiental porque es fundamental y paisajística, es decir, que aquí ahora mismo abusamos un tanto del monocultivo de eucalipto, que está muy bien, es una fuente de riqueza importantísima, pero tenemos que pensar que hay otros tipos de paisaje, de bosques atlánticos que están desapareciendo y fueron siempre tradicionales. Y puede coexistir todo, porque hay espacio suficiente. Y como eso, pues hay otras explotaciones también de madera que son tan rentables o más que el eucalipto en la actualidad, dado que los monocultivos tarde o temprano acaban por caer y acaban por rebajar precios, sobre todo cuando la oferta y la demanda se desequilibran, ¿no? Entonces, ya digo, yo creo que sí, que desde el punto de vista económico, ambiental y demás, y paisajístico y turístico, pues tenemos muchísimas potencialidades, ¿no? Y a nivel social, pues la clave son los puestos de trabajo. Es decir, que si hay inversores que inviertan en Viveiro, pues Viveiro es seguro que no va a defraudar, porque tiene una mano de obra en general y una gente muy especializada de siempre, acostumbrada a trabajar en muchos sectores productivos distintos y, ya digo, con mucha base real. Es decir, no es lo mismo que sitios que no tuvieron nunca ese aporte industrial, porque Viveiro ya también, lo que es Cervo, lo de Viveiro, no podemos olvidar lo que fue el complejo de Sargadelos, que está a un paso de Viveiro y pertenece realmente al distrito de Viveiro. El Cervo, que es las reales fábricas de Sargadelos, con todo lo que significó históricamente. Es decir, estamos hablando de un sitio con muchas potencialidades y mucha importancia histórica que pensamos que en el futuro va a seguir marcando un antes y un después en la Mariña, evidentemente, porque Viveiro está considerada la capital real de la Mariña.